Bueno, vamos a empezar con estos ejercicios que se nos quedó la clase pasada de ángulos complementarios y suplementarios. Recordar que los complementarios, las medidas de alfa y beta debe dar 90, ¿no es cierto? Y en los suplementarios, ¿no es cierto? Tienen que las sumas, ¿no es cierto?, de alfa y beta deben dar 180. Así que aquí estamos, lo van a hacer derechito. Si esto ya debería estar hecho, ¿no es cierto? Así que queda 9x es igual a 210, ¿no es cierto? El 30 está negativo, pasa a positivo, así que x, si hacemos la operación, ¿no es cierto? Y nos debería dar 23,3 infinito. Y aquí, este es suplementario y ahora vamos con el complementario, ¿no es cierto? Que esto quedaría, ¿no es cierto? 3x es igual a 40, ¿no es cierto? El 10 y el 40 son positivos, se suman, dan 50, pasan negativo, ¿no es cierto? 90 menos 50 es 40. El 3x sale de este x, ¿no es cierto? Y el 2x que está al inicio, ¿no es cierto? Y x va a valer, ¿no es cierto? 13,3 infinito. Así que estos serían los dos ejercicios que nos habían quedado pendientes, ¿no es cierto? De los ángulos complementarios y suplementarios, ¿no es cierto? Recordar que hicimos dos, ¿no es cierto? Y que por tiempo no los pudimos hacer. Así que eso. Así que vamos con, para no demorarme tanto, vamos a agregar un texto y vamos a, como título, eh, ángulos entre rectas paralelas. Rectas paralelas. ¿Vale? Entre rectas paralelas. Vamos a aumentar aquí, ¿no es cierto? Y la vamos. Y nos. Sí, para hacerlo más fácil. Y con nuestra amiga regla. A ver. Ahí. ¿Ya? 360 grados perfectos. Ahí. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. Y ¿ya? Y aquí vamos a trazar una línea. Donde, gracias recta, donde vamos a poner números, ¿no es cierto? Para identificarlas. Ya, a esta vamos a decirle ángulo 1, a esta ángulo 2, ¿ya? Ángulo 3 y ángulo 4. Ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Para no decir tanto ángulo, ¿no es cierto? Vamos a decir que A va a ser ángulo, ¿ya? Así que A1, A2, A3, ¿vale? Y ya. Sé que no es un círculo perfecto, pero eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de ángulos, que son los alternos, que ahí se subdividen entre alternos externos y alternos internos, y los ángulos los ángulos correspondientes, que ahí no se subdividen, y los ángulos
colaterales, que ahí se subdividen en externos, en colaterales externos y colaterales internos. ¿Vale? Algo más iba a decir. Vamos con los primeros. Yo lo siento, pero voy a borrar un poco aquí. Y a ver, a ver si puedo mover la figura, que eso es lo que principalmente quiero. A ver, la vamos a poner ahí. Ya, ya. Entonces, ahí para que quede un poco mejor. ¿En qué minuto vamos? Minuto 6 de video. Ya, entonces estamos en ángulos. En ángulos alternos. Entonces, para la definición de algunos de ángulos alternos y correspondientes va a ser la misma, que tienen la misma amplitud, ¿ya? Así que y existe otro tipo de ángulos que son ángulos opuestos por el vértice, que eso ya lo vamos a ver en un rato más, ¿ya? Así que los alternos vendrían siendo el ángulo 1 con el... A ver... debería ser una clase de solamente símbolos. El símbolo, no sé, este símbolo, que pocos saben, yo ni siquiera sé qué significa específicamente. Con el ángulo 7, no mentira, con el ángulo 8. Estos son los externos. El ángulo 2 con el ángulo 7. Y en cuanto a los internos, lo muevo simplemente para tener espacio para escribir el ángulo 3 con el ángulo 5. Y los últimos dos, el ángulo 4 con el ángulo 6. ¿Vale? Ahí, 6. Los ángulos, entonces, los ángulos, estos ángulos, voy a poner el mouse aquí. Los ángulos, estos ángulos son alternos, externos, porque están afuera, ¿no es cierto?, de las líneas, e internos, que están dentro de las líneas, que son paralelas. Aquí se me olvidó mencionar L2, L1. Entonces, si L1 es paralelo a L2, entonces podemos designar todo esto, ¿vale? Entonces, ¿cuánto llevamos? Ya 29 minutos. Así que espero que ya esté copiado. Si no, pueden dejarlos. Pueden pausar el video. Porque aquí lo voy a borrar. Principalmente porque es para avanzar. Así que ángulos. Mi plan de hoy día es ver por lo menos unos 3 teoremas de la circunferencia.
Que eso creo que va a ser lo último con la clase de la próxima semana. Creo que va a ser lo último de geometría. Y ahí vamos a pasar un poco de álgebra, un poco de repaso de álgebra. No, primero con números, ¿no es cierto? Un poco con números, un poco con propiedades de los logaritmos y exponentes, raíces. eh, y si tengo tiempo en esa clase, voy a hacer una clase de símbolos. O sea, qué se refiere a cada símbolo. Entonces, ángulos correspondiente. Si están escuchando algún ruido es porque aquí, porque cuando se está grabando esta clase o este video, como le quieran decir, hay tranquilamente unos 70 kilómetros por hora. No soy un meteorólogo, creo que ahora se los digo. Hay hay 39 kilómetros por hora. Los nudos son 39 kilómetros por hora. Lo cual yo no sé qué quiere significar eso. Supongo que el viento corre a 36 kilómetros por hora. Es que no sé cuánto es un nudo a un kilómetro por hora. Y un kilómetro, cuánto es kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros? Un kilómetro por hora, no sé cuánto es nudo, ni que un nudo es a kilómetros por hora. Si alguien lo sabe, puede dejar abajo en los comentarios hacer ejercicios de reglas 3 simples y todo eso, y porcentajes. Entonces, los ángulos correspondientes serán el ángulo 1 con el ángulo 5, ¿no es cierto? El ángulo 2 con el ángulo 6, el ángulo 3, que no me salía el nombre, el ángulo 7 y el ángulo 4 con el ángulo 6. No, mentira, con el 8. Con el 8. Y si lo ven, ¿no es cierto? Pueden ver que el 2 tiene correspondencia con el 3, el 6 con el 7, el 5 con el 8 y el 1 con el 4. Esos son alternos internos. Quiere decir que como esta es una línea recta, ¿no es cierto? La suma debe dar 180 grados. Y como la línea, la vamos a decir línea 3, también es una línea recta, ¿no es cierto? No es una parábola. Entonces, la suma, ¿no es cierto? También debe dar 180 grados. Así que aquí podemos ir por dos vías. Aquí podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el ángulo 1 es 30. No, 150, no, 120 grados. Así que para lo que me falta en cualquiera de los dos lados es 60 grados. Ahí hay una correspondencia de ángulos internos opuestos por el vértice. Y lo que me falta para llegar a 180 para el ángulo 4 es 120. Y aquí se repite, y en el segundo, en el 5, 6, 7, 8 pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, vamos con los ángulos colaterales. Y luego vamos a ir con una pequeña teorema, clasificaciones de triángulos, y por lo menos ver tres teoremas importantes de la circunferencia. Porque el teorema que vamos a ver ahora, después de los ángulos colaterales, es del triángulo. ¿No es cierto? Aquí estamos viendo ángulos del triángulo. ¿Sabían que el triángulo se llama triángulo porque tiene tres ángulos? ¿No es cierto? Un árbol puede ser, no sé, trioja, que pueden tener tres tipos de hoja, ¿no sé? Ángulos, bueno, triángulo es porque tiene tres ángulos, ¿vale?
Y el cuadrado debe de ser ángulo. Cuadrángulo. Bueno, eso es lo de menos. Vamos a ver con la les ángulos colaterales. Y estos ángulos específicos se subdividen entre dos grupos. Les voy a dejar, a ver en qué... Ya, 30 segundos para saber en qué dos grupos en específico se dividen. Yo aquí calladito, esperando que lo hagan. Y ya está minuto 60. Ya se dividen en ángulos externos y ángulos internos. Si lo tuvieron bueno, un abrazo psicológico. Si no lo tuvieron bueno, un abrazo psicológico. Entonces, el ángulo 1, ¿no es cierto? Con el ángulo 7, ¿no es cierto? Si miramos, ¿no es cierto? El ángulo 1 que está aquí, lo vemos acá. El ángulo 2 con el ángulo 8. Ángulo 3 con el ángulo 6. Y el ángulo 4 con, adivinen quién, eso parece una con el ángulo 5. ¿Ya? Entonces esos serían los ángulos entre rectas paralelas. Aquí esto se puede aplicar mucho en el teorema de Tales, que debería ser una clase recordando eso de Pitágoras, Tales y Euclides, y dividiendo el teorema general de Euclides, el teorema particular, el primer teorema particular de Tales y el segundo teorema particular de Euclides, que eso es lo que espero ver eso en unos 40 minutos y hacer posiblemente ejercicio en el siguiente, pero no sé cuándo hacerlo. Y como en unas contando unas 3 clases más, ya no va a haber clases, o sea, va a haber una semana de receso en conmemoración al 18, por si acaso, para que lo sepan. Así que vamos a editar esto, porque vamos a ver esto. Estaba cambiando de hoja. Ya. ¿Le gusta que haya un título así, que no esté mi letra? Apóyenlo con un like si le gusta. ¿Ya? Y a ver si la aplicación me ayuda, porque no quiero estar aquí 20 siglos. Minuto 19. Como título, teorema del triángulo. Teorema del triángulo. Sé que hay más, pero vamos a ver este en específico. Ya, entonces vamos a dibujar un triángulo equilátero. Y si no saben qué es un ángulo equilátero, deberían repasarlo, porque eso les puede servir mucho para la prueba.
Vale, aquí deberían repasar eso. Así que voy a... me voy a demorar poco, ¿no es cierto? A ver qué minuto estamos. No creo que lo pause. Quiero darle una continuidad a la clase. En el sentido de... saber cómo opinan, ¿no es cierto?, de estas clases. Si les está gustando, no. Si les gusta este tipo de formato, quieren que lo grabe con cámara o sin cámara, para ver la cara de dormido que tengo. Aquí que tengo, porque acabo de almorzar. Estoy con la guatita llena, corazón contento. Así que... pero déjenmelo abajo en los comentarios mientras me demoro. Ya saben cómo es esto, ¿no es cierto? Ya. No me expliqué lo... Creo que se lo expliqué. Bueno, ya, aquí tenemos un... este lo quiero... A ver. Esto lo quiero poner aquí cerquita. Ya. Entonces. Ya, aquí tenemos... esperen. Ay, me faltan cositas. Siempre me faltan cositas. Aquí... Ahí siempre se me olvida de cambiar cuando hago eso. Joder. A ver, ahí. Ya, ahí. Perdonen si se ve mal. Pero hago lo que puedo. Ok, eso creo que fue un poco mucho. Voy a ver si lo puedo... Ahí. Y... ya... ya. Ya. Uy. Ya. Creo que esta imagen me sirve. A ver, lo voy a ver un poco de lejos. Sí, me sirve. Ya. Así que voy a rellenar con los... con las letras que me... para hacer este teorema. Alfa. Aquí tengo alfa prima. Beta. Beta prima. Díganme, ¿no es cierto?, qué tipo de ángulos serían estos. O sea, complementarios, suplementarios. Complementario, uno es el doble del otro y el otro es la mitad del primero. Aquí tengo gamma y aquí tengo a gamma prima. Creo que así se le dice la I como símbolo griego. Ya. Aquí el teorema del triángulo, o si quieren ponerlo teorema particular del triángulo. O sea, esto puede ser en cualquier triángulo, rectángulo, equilátero, obtuso, cualquiera. Va a servir para teorema o teorema universal del triángulo, así lo podemos llamar. Bueno, aquí hay cuatro fórmulas donde una de ellas se subdivide, que la vamos a ver una por una. Bueno, todos sabemos que alfa, si lo sumamos con beta y gamma,
eso sí o sí es 180 grados. Vamos, fijo. Un triángulo siempre va a tener en sus ángulos interiores 180 grados. Eso, fijo, hay que sabérselo aquí, en la cabeza. Y si, no, y si yo sumo, no sé, las primas de los ángulos, es decir, alfa, beta prima y alfa prima, eso me va a dar 360 grados. Es decir, si yo sumo los ángulos interiores, me va a dar 180. Y si yo sumo los ángulos exteriores, eso me va a dar 160. Probemos con este ángulo que es equilátero. Lo hice aposta para hacer este ejemplo. Alfa, como es un triángulo, ¿no es cierto? Todos sus lados miden 60. Entonces, 60 más 60 más 60 es 180. Y para llegar a 180, me refiero a como son líneas rectas, es 120. 120, 120, 120. Si se dan cuenta, se van a dar, ¿no es cierto? Que son que 120 más 120 más 120 da 360. Y esto posible lo van a hacer todos los ángulos, ¿no? O sea, todos los tipos de triángulos, ya sean escaleno, isósceles, equilátero, acutángulo, rectángulo u obtuso. ¿No es cierto? Van a dar 360. ¿Ya? Ya, el 3 se divide en tres otras fórmulas. Pero son fáciles de recordar. Alfa más alfa prima es 180. Beta más beta alfa, beta prima es 180. Y supongo que no es necesario escribir la tercera fórmula, ¿cierto? ¿Cuánto llevamos? 28 minutos aproximadamente, pero la voy a poner igual. Gamma prima más gamma, ¿cómo era el dicho? El orden de los productos no altera el orden de los elementos no altera el producto, a menos que haya una resta entre medio. Ahí hay que tener ojo, cuidado. Y la división igual. Es igual a 180. O sea que podemos decir, claro, como son líneas rectas, esto, ¿no es cierto? Ya sea cualquiera de las tres, como es una línea recta, va a dar siempre 180 grados. 60 más 120, 180. 60 más 120, 180. 60 más 20, 180. Listo. ¿Vale? ¿Qué más? Me falta una cuarta fórmula que creo que la voy a poner aquí. Y creo que los teoremas los voy a dejar todos para la siguiente clase, porque son 8. Y mi plan para esta clase, a ver, minuto 29. Mi plan para esta clase era ver por lo menos unos 2. Pero aún me falta ver las clasificaciones de triángulos. Quiero recordar un poco eso. Y también creo que vamos a ver homotesia breves. Y la cuarta fórmula es, que también se divide en 3, es alfa prima es igual a beta más gamma. Beta prima es igual a alfa más gamma. Y gamma es igual a alfa más beta. Pruébenlo ustedes mismos con el triángulo equilátero que está allá arriba.
Todos tienen ángulo de 60. Si 60 más 60 es 120 y todos los ángulos exteriores son 120. Así que independiente de qué ángulo de qué ángulo prima estén buscando, el resultado va a ser 120 en este caso en específico. ¿Vale? A ver. Minuto 30. En la clase pasada hicimos unos 39 minutos. Esta clase pienso hacerla en unos 40 minutos. Así que cópienlo si todavía no lo han copiado. Si lo copiaron, bien hecho, porque voy a borrar ahora. Si no, pueden guardar, pausar el video, retrocederlo como quieran. Si esta es una clase grabada o un curso grabado. Aquí lo vamos a editar. Y clasificaciones de triángulos. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de ángulos que nos pueden servir para las distintas situaciones que nos pueden presentar en la PTU. Entonces, clasificaciones de triángulos. De tres ángulos. De triángulos. ¿Vale? Y hay dos clasificaciones importantes. A ver, la de sus lados y la de sus ángulos. Son dos importantes que hay que tener aquí en la frente. Aquí, recordarlo, aquí. En el lóbulo frontal. A ver si esta cosa me ayuda. Igual lo voy a hacer así un poco rápido para que se me entienda bien y no demorarme más de 9 minutos. Así que clasificaciones. En clasificaciones de triángulos. Vamos a ver primero los lados. Creo que si sigo así, o sea, así de mal, voy a dejar los ángulos para la siguiente clase. Y no me importa si me demoro, no sé, otras 3 clases en esto. Joder. Tiempo perdido. Podría pausar perfectamente, pero no quiero. A ver. En lados. Los lados. Vamos a ver los lados. Hay 3 tipos de triángulos y se pueden combinar. Ojo con eso. Pero no se pueden combinar lados con lados ni ángulos con ángulos. No se puede, es imposible. ¿Vale? Entonces, según los lados, es que lo voy a hacer para que se me alcance el tiempo. Ya lo voy a dejar así nomás. Este lo vamos a llamar el escaleno. Voy a utilizar el mismo triángulo para todos. El escaleno. Creo que creo que ya lo dije en una clase pasada. Pero lo vuelvo a repetir porque así lo podemos tener una noción. Y en geometría nunca se va a utilizar números negativos porque estamos hablando de distancias. Estamos hablando de distancia, es decir, no podemos tener ni el cero ni números negativos. Sí podemos tener raíces, siempre y cuando sean positivas. Podemos tener números infinitos, también infinitos semiperiódicos. O sea, cualquier número que sea mayor que 0, bienvenido. Ya, el escaleno tiene los 3 lados diferentes. Ya, no importa si los 3 ángulos sean iguales, sus 3 ángulos son diferentes. Aquí puede medir x, este x más 1 y este x más 3.
Y ahí podemos sacar base por altura y hay un montón de cosas para sacar, no sé, ángulos. Pero eso no nos van a preguntar, es muy avanzado. Ni siquiera yo sé cómo hacerlo. Sé que creo que se puede hacer con coseno, con tangente. Creo que se puede hacer con eso, pero ya es muy rebuscado. Y no es algo propio del colegio. Así que voy a borrar únicamente porque escribí álgebra aquí. Ya, entonces el triángulo isósceles. El isósceles. Aquí la particularidad de que tiene este triángulo, el isósceles, es que tiene dos lados iguales. Es decir, si uno vale X, el otro también va a valer X. Si uno vale Y, el otro también va a valer Y. Si uno vale Z, el otro también va a tener Z de distancia. Positiva, siempre positiva, nunca negativa. Hay que estar concentrado y alegre, nunca tristes. Y esta va a ser algo sumamente importante, es que va a tener dos de sus ángulos que van a ser siempre iguales. Así que recuerden que isósceles, dos lados, dos ángulos que son iguales. O sea, si el ángulo si un ángulo mide 50, el otro también, un segundo, porque son tres, porque estamos hablando de triángulos, triángulos, tres ángulos, también va a valer 50. Y el ángulo, el triángulo equilátero, tiene todos sus ángulos, todos sus lados iguales y tiene todos sus lados iguales, que son 60, y como lo dijimos hace un par de minutos atrás. ¿Cuánto llevamos? 37. Ya, según sus ángulos. Si me demoro más, no importa. Según sus ángulos. Y si les perdonan este recuerdo, si les incomoda este recuadro azul, lo siento, intentaré mejorarlo para la próxima clase, pero creo que no podré, pero lo intentaré. No lo aseguro, pero lo intentaré. Bueno, aquí el acutángulo, como se pueden imaginar, sus tres lados son diferentes, digo, sus tres ángulos. Por ejemplo, x más 1, x menos 2, por ejemplo. Fácil, sencillo, acutángulo es lo mismo que escaleno, pero con los ángulos. El rectángulo recto es posiblemente el que más se conocen todos, con el equilátero y el isósceles. Ya, aquí que un ángulo es perpendicular y los otros dos sí o sí van a dar 90, porque ya tengo 90 grados y me faltan ¿qué? Otros 90 grados para llegar a 180, que son los ángulos interiores del triángulo. Recordar eso es importante. Y el obtusángulo. Obtusángulo. ¿Tiene tilde? Tiene tilde. ¿En qué letra? En la. Que es, como pueden, que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir obtuso? Que es mayor a mayor a 90 grados, pero menor que 180. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si... Joder, me quedó muy pequeño. Aquí tenemos un triángulo y me dicen que este ángulo es el obtuso. Aunque visualmente no lo aparezca, aunque parezca un ángulo agudo, si me dicen que es obtuso, es obtuso.
Sí, la imagen es algo de referencia para tener yo en cuenta, pero no es algo así fijo, no. No, no. La imagen es para ayudarme a no perderme y no tirar a la basura las pocas neuronas que me quedan, probablemente le queda a la mayoría. Así que eso vendría siendo, bueno, otra clase más sin poder pasar la materia que quisiera. 40 minutos. Ya estamos en la hora. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que pueden suscribirse, dejar un like, activar la campanita y seguirme en mi canal principal, Pokechess 7, donde cuando suba este video ya estará toda la Elitepedia temporada 1 ya subida en el canal. Ya vendrá, ¿no es cierto?, más contenido del bueno. Así que espero que les haya gustado este video. Dejar un like. Ay, y si quieren, por ejemplo, ver límites, déjenme abajo en los comentarios porque conozco más o menos la materia. No soy un gran experto así. Puedo hacer 80 ejercicios y no equivocarme en ninguno, no. Probablemente me equivoque en alguno, en algún procedimiento, pero puedo entender la materia más o menos bien. Así que nos veremos en la siguiente clase. Minuto 41 de clase. Sé que me he demorado más, aunque dije que iba a demorar 40 minutos, pero más plata para mí. Así que nos veremos en la próxima clase.